Borré la foto. Sé que suena loco, y quizá lo sea, pero borré la única prueba real que tenía, la única evidencia que podía cambiarlo todo. Y no fue un accidente, fue una decisión. Una decisión consciente y deliberada que me costó 6 años de vida y cualquier posibilidad de que me volvieran a tomar en serio. Pero si lees hasta el final, quizá lo entiendas. Quizá no. Sea como sea, necesito decirte esto antes de que sea demasiado tarde. Mi nombre no importa. Lo que importa es que durante 17 años viví de lo que fotografiaba. Montañas principalmente. Picos nevados, valles profundos, ese tipo de paisaje que te hace sentir pequeño y vulnerable. Publicaba en Instagram, tenía patrocinadores, vendía copias a revistas y hoteles. No era rico, pero pagaba las cuentas. Y lo más importante, estaba solo. Siempre solo. Así me gustaba. Vivo en una cabaña a 2.847 metros de altitud, en medio de una cordillera que no nombraré. No porque sea famoso, sino porque no quiero que nadie vaya allí. El camino de tierra termina a 8 kilómetros antes de mi puerta. El resto es sendero, piedras sueltas y silencio. Construí este lugar con mis propias manos en 2012. Madera de pino, techo de zinc, pequeñas ventanas orientadas al sur. Tiene una chimenea que enciendo todos los días en invierno, incluso cuando la temperatura llega a menos 18 grados. Tiene una mesa donde edito fotos. Tiene una cama donde duermo mal. Elegí esta vida. No fue casualidad. Después de pasar 10 años viviendo en apartamentos estrechos, compartiendo paredes con desconocidos, escuchando discusiones, televisores y perros ladrando, decidí que prefería el viento. Prefería el canto de los cuervos al amanecer. Prefería no tener que darle explicaciones a nadie. Y funcionó. Durante años, funcionó. Mi rutina era sencilla. Me despertaba antes del amanecer, preparaba café en una estufa de leña y miraba el tiempo en el celular, siempre que tenía señal. 3 veces por semana escalaba alguna montaña. Llevaba mi cámara, una Nikon D850 con un objetivo de 70-200 milímetros, un trípode de carbono, una mochila con 6 kilos de equipo, agua, barritas de proteínas y un botiquín de primeros auxilios. Siempre solo, siempre en silencio. Fotografié lo que vi. Un lago congelado que reflejaba las nubes, un zorro cruzando un campo nevado, huellas de alce en el barro. Y las publiqué en Instagram con breves descripciones, casi poéticas. Altitud 3100 metros, temperatura -9 grados, soledad voluntaria. Ese tipo de cosas. A mis seguidores les gustó, tenía casi 340.000 en aquel entonces. Las empresas de equipamiento para actividades al aire libre me enviaban productos gratis, vendía calendarios. Era una buena vida, pequeña pero buena. Nunca fui muy hablador, ni siquiera con mi familia, que dejó de llamarme después de 3 años sin respuesta. Ni siquiera con mis vecinos más cercanos, que vivían a 22 kilómetros. Bajaba a la ciudad una vez al mes a comprar comida y gasolina. Saludaba al vendedor en el mercado. Pagaba en efectivo. Volvía a casa. Tuve un perro durante un tiempo. Un mestizo grande, de pelaje negro y una oreja ligeramente torcida. Apareció en la puerta de la cabaña en 2015, flaco como una ramita seca, y lo dejé quedarse. Me acompañaba en los paseos, dormía cerca de la chimenea, pero murió en el invierno de 2017. De un infarto, creo. Lo enterré detrás de la cabaña bajo un viejo pino. Después de eso, no quise más compañía, ni siquiera de animales. Pensé que estaba bien, creí haber encontrado el equilibrio perfecto entre la soledad y el propósito. Pero la verdad es que solo me estaba escondiendo. ¿Escondiéndome de qué? En ese momento no lo sabía, pero estaba a punto de descubrirlo. Era septiembre de 2018. Un otoño seco, con hojas aún adheridas a los árboles y un cielo despejado casi todos los días. Había escalado un pico que conocía bien, a 3.340 metros de altitud. Fue una caminata de 7 horas, ida y vuelta. Salí a las 5 de la mañana. El aire era frío, pero no insoportable, quizás 4 grados. Había niebla baja en los valles y sabía que conseguiría buenas fotos del amanecer sobre las nubes.
Llegué a la cima a las 8:40, preparé el trípode, ajusté la cámara y empecé a disparar. Una luz dorada atravesaba la niebla, largas sombras en las laderas. Silencio absoluto, salvo por la suave brisa. Me quedé allí casi 2 horas, simplemente fotografiando, simplemente observando. En un momento dado, giré la cámara hacia el lado opuesto, hacia una zona de denso bosque que descendía por la ladera norte. Quería capturar el contraste entre la luz del sol y la oscuridad de los árboles. Ajusté el enfoque, tomé 3 fotos, cambié el ángulo, tomé 2 fotos más. No vi nada extraño, no oí nada, no sentí nada. Era solo una mañana más en las montañas. Llegué a casa a primera hora de la tarde. Edité las fotos en el ordenador, elegí las mejores, ajusté los colores y los contrastes. Subí 5 a Instagram, incluyendo la del bosque oscuro con la luz dorada de fondo. Pie de foto. Altitud 3.340 metros, donde la luz se encuentra con la sombra. Algo así. Una tontería quizá, pero era mi estilo. Empezaron a llegar los me gusta, también los comentarios. Preciosa foto. ¡Qué lugar tan increíble! Quiero vivir allí. Lo de siempre. Respondí a algunos, ignoré la mayoría. Cerré la computadora y fui a caminar hasta el arroyo cerca de la cabaña. Llené 2 botellas de agua. Regresé. Encendí la chimenea, cociné pasta con salsa de tomate. Comí solo, como siempre. 3 días después, recibí un mensaje directo en Instagram. Era de un seguidor que no conocía. Perfil pequeño, pocas fotos, parecía ser un hombre mayor. El mensaje decía: «Mira la foto que publicaste el 14. Haz zoom en la parte oscura del bosque a la izquierda. Hay algo ahí». Releí el mensaje 3 veces. Lo primero que pensé fue que era spam o alguna broma, pero algo en el tono del mensaje me molestó. Era serio. Directo. Sin emojis ni exageraciones. Abrí la foto en la computadora. Era la del bosque denso, con la luz de fondo. La amplié, primero al 100%, luego al 200%. No vi nada, solo árboles, sombras, ramas. Pero luego cambié el contraste. Aumenté la exposición en las zonas oscuras. Y ahí fue cuando lo vi. No estaba claro, no era obvio, pero allí estaba. Entre 2 árboles frondosos, a unos 40 o 50 metros de donde estaba cuando tomé la foto, había una figura. Alta, morena, con rasgos vagamente humanos, pero demasiado grande para ser humano. 2,5 metros, tal vez más. Estaba inmóvil, me miraba. Se me hizo un nudo en el estómago. Amplifiqué aún más. La imagen empezó a pixelarse, pero aún se podía ver. Hombros anchos, brazos largos, cabeza ligeramente ladeada, y lo que parecía ser pelaje cubriendo todo el cuerpo. No era un oso. Los osos no se paran así, no tienen esa postura. Me senté en la silla y miré la pantalla durante unos 15 minutos sin pestañear. Tenía el corazón acelerado. Me sudaban las manos. No creía en Pie Grande. Nunca lo había creído. Para mí era folclore, una leyenda urbana, algo de un programa de televisión barato. Pero allí estaba, en mi foto, en una montaña que conocía como la palma de mi mano. Respondí al mensaje del seguidor. ¿Viste eso también? Respondió en segundos. Sí, creí que lo sabías. Dije que no. Me dijo que tuviera cuidado. Y luego dejó de responder. Pasé toda la noche sin dormir. Abrí la foto docenas de veces. Intenté convencerme de que era una sombra, un tronco caído, un efecto de la luz. Pero no lo era. Sabía que no lo era. Había fotografiado montañas durante 17 años. Conocía las sombras, conocía los árboles. Esto era algo completamente distinto. Y lo peor, mientras estaba allí, tomando fotos, feliz y relajado, esa cosa me observaba. A menos de 50 metros, en silencio, invisible. La foto seguía en mi Instagram. Tenía 12,000 me gusta. Nadie más había comentado sobre la figura en el bosque. Nadie la había visto. Solo ese seguidor. Y yo.
Me quedé encerrado en la cabaña 3 días, mirando por la ventana, esperando ver algo moviéndose entre los árboles. Pero no vi nada, solo el viento, solo los cuervos. Y entonces tomé una decisión. Iba a volver allí, iba a volver a ese mismo lugar, iba a encontrarlo de nuevo. No para fotografiarlo, no para demostrarle nada a nadie, sino porque, por primera vez en años, sentí algo más que la soledad. Sentí miedo y curiosidad y una extraña sensación de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Durante 2 semanas no salí de la cabaña. Me quedé mirando la foto, estudié cada píxel, cada sombra, cada ángulo. Tomé notas en un viejo cuaderno, dibujé lo que veía. Medí distancias usando referencias de la foto. Un árbol que sabía que medía unos 15 metros de altura. Una roca junto a la que había pasado docenas de veces. Calculé que la figura medía entre 250 y 270 metros de altura. Quizás 300 kilogramos. Es difícil decirlo con exactitud, pero era grande, muy grande. Busqué en internet, algo que nunca había hecho. Escribí avistamientos de pie grande y pasé horas leyendo informes. La mayoría parecían falsos. Historias exageradas, fotos borrosas que podrían ser cualquier cosa, videos claramente manipulados. Pero algunos informes tenían un tono diferente. Eran de personas que parecían sinceras, asustadas, confundidas. Describían lo mismo. Una criatura enorme, peluda y bípeda que se movía silenciosamente por el bosque, que observaba sin ser vista, que desaparecía sin dejar rastro. Leí sobre huellas encontradas en el noroeste, huellas de 43 centímetros de largo con 5 dedos, hundidas 7 centímetros en el lodo. Leí sobre sonidos grabados por la noche, gritos agudos que no correspondían a ningún animal conocido. Leí teorías, algunas científicas, otras absurdas. Algunas decían que se trataba de una especie de primate no catalogado, otras que se trataba de un cavernícola que sobrevivió en aislamiento, y otras hablaban de dimensiones paralelas, de seres sobrenaturales. No me lo creía, pero tampoco podía explicar lo que había visto en mi propia foto. Revisé el historial del GPS de mi cámara. La foto se había tomado a las 9:17 am del 14 de septiembre de 2018, en las coordenadas exactas que ya conocía. Latitud 42 grados y algo, longitud negativa, no lo escribiré aquí. Altitud 3.340 metros. Sabía exactamente dónde estaba, sabía cómo regresar, pero tenía miedo. Un miedo que no había sentido desde la infancia, cuando me despertaba en la oscuridad y creía que había algo debajo de la cama. Un miedo primario y visceral que me hacía sudar frío y mirar por encima del hombro incluso dentro de mi propia casa. Cerraba la puerta con llave todas las noches. Dormía con un cuchillo de caza junto a la cama. No es que sirviera de nada contra una criatura de ese tamaño, pero me daba una ilusión de control. Al 16º día, tomé la decisión. Regresaría. No podía pasarme el resto de la vida preguntándome qué había visto. Necesitaba saber. Necesitaba confirmar. O negar. Cualquier cosa era mejor que esa incertidumbre que me roía la cabeza. Empecé a prepararme. Hice una lista de todo lo que necesitaría. Equipo de acampada, tienda de campaña de 3 estaciones, saco de dormir resistente a -15 grados, colchoneta, hornillo de gas, olla, 3 litros de agua, comida para 5 días. Ropa, capa base térmica, forro polar, chaqueta impermeable, pantalones de trekking, botas de cuero ya usadas. Equipo de navegación, GPS portátil, brújula, mapa topográfico, linterna frontal con pilas de repuesto. Cámara, la misma Nikon D850, pero esta vez con objetivo gran angular y una GoPro de repuesto. Prismáticos 10×42. Libreta y bolígrafo, navaja, gas pimienta, aunque dudaba que fuera útil. No traje un arma de fuego. Nunca la tuve. Nunca la quise. Y aunque la hubiera tenido, no sé si habría tenido el valor de usarla contra ella. No sé por qué. Quizás porque, en el fondo, ya sentía que no era una amenaza. O quizás porque simplemente no quería hacerle daño. Sí, ella.
Ya pensaba en ella como ella. No sé qué me hizo elegir ese pronombre. Quizás su postura, quizás la forma en que estaba parada en la foto, casi curiosa, pero no agresiva. Quizás solo porque necesitaba humanizar lo que no podía entender. Salí de la cabaña el lunes 1 de octubre de 2018. Eran las 6:15 de la mañana. El cielo estaba despejado, pero se acumulaban nubes oscuras en el oeste. El pronóstico anunciaba lluvia en 2 días. Tenía poco tiempo. Tomé mi mochila, que pesaba unos 18 kilos, y comencé a escalar. El sendero inicial me resultaba familiar. Lo había recorrido más de 40 veces. Cada piedra, cada recodo, cada árbol torcido me resultaba familiar. Pero esta vez todo parecía diferente. Cada sonido me hacía detenerme. El susurro de las hojas, el canto de un pájaro, el chasquido de una rama. Miré a mi alrededor con el corazón acelerado, esperando ver algo enorme moviéndose entre las sombras. Pero no vi nada, solo el bosque, indiferente, silencioso. Tardé 6 horas en llegar al lugar donde tomé la foto. No paré a descansar, simplemente caminé, respirando con dificultad, con las piernas ardiendo y el sudor corriéndole por la espalda incluso con el frío. Llegué a las 12:40 p.m. Reconocí el lugar al instante, el afloramiento rocoso donde había instalado el trípode, la vista del valle, los árboles al fondo, los mismos árboles donde ella había estado. Acampé allí mismo, no bajé al bosque, todavía no. Quería observar primero, quería ver si algo se movía. Armé mi tienda en un terreno llano, asegurándola con estacas de aluminio y piedras. Organicé mi equipo, comí una barra de granola y bebí agua. Y luego me senté en una roca, con mis binoculares, y observé el bosque. Me quedé allí hasta el atardecer. 6 horas mirando fijamente. No vi nada, ningún movimiento, ninguna silueta extraña. Solo árboles meciéndose con el viento, sombras que se alargaban a medida que la luz se desvanecía. Y el frío, Dios mío, el frío. La temperatura bajó rápidamente. A las 7 de la noche ya hacía 1 grado. A las 9, -3 grados. Entré en la tienda, me puse todas las capas que había traído y me metí en el saco de dormir. No podía dormir. Cada sonido parecía amplificado. El viento azotando la lona de la tienda. Algo, probablemente una rata o una ardilla, arañando cerca de mis cosas. Un susurro lejano que podría ser un búho. O algo más grande. Permanecí inmóvil, respirando lentamente, intentando oír más allá del latido de mi corazón. A primera hora de la mañana oí un sonido diferente. No era fuerte, no era amenazante, pero era inconfundible. Pasos, pesados, lentos. Algo grande caminaba por el bosque bajo mi campamento. No eran huellas de ciervo, no eran huellas de oso. Tenían un ritmo bípedo. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y entonces se detuvieron. Me quedé paralizado dentro de mi saco de dormir. No me atreví a moverme, no me atreví a respirar fuerte. Solo esperé. Segundos que parecieron horas. Y entonces los pasos volvieron a oírse, esta vez más lejos, perdiéndose en la oscuridad. No dormí el resto de la noche. Me quedé allí, sudando a pesar del frío, con los ojos abiertos en la oscuridad de la tienda, preguntándome si me estaba volviendo loco. Al salir el sol, salí de la tienda. El aire era gélido. Mi aliento salía en nubes blancas. Había una fina capa de hielo sobre las piedras. Preparé café en la estufa. Me temblaban las manos. No sé si era de frío o de miedo. Bebí el café caliente, sintiendo que me quemaba la garganta, y miré el bosque que se extendía abajo. Ahora era el momento. Ahora iba a bajar. Llevé solo mi cámara, binoculares, cuchillo y una botella de agua. Dejé el resto en el campamento. Bajé por la ladera rocosa, pisando con cuidado las piedras sueltas, agarrándome a raíces y arbustos. Tardé 20 minutos en llegar al límite del bosque. Los árboles eran densos, pinos de troncos gruesos, algunos de más de 30 metros de altura. El suelo estaba cubierto de agujas secas y musgo húmedo. Apenas se filtraba luz entre las copas de los árboles. Hacía frío, estaba oscuro y en silencio. Entré.
Caminé despacio, intentando hacer el menor ruido posible. Conté mis pasos. Usé la brújula para orientarme. Buscaba el lugar exacto donde ella había estado cuando tomé la foto. Usé árboles como puntos de referencia, uno con el tronco roto, otro con una rama bifurcada. Me llevó casi una hora, caminando en círculos, comparando lo que veía con la foto que había memorizado. Y entonces lo encontré. 2 árboles frondosos, uno al lado del otro, separados por unos 2 metros. Eso era. Estaba seguro. Miré hacia la ladera donde había tomado la foto. Podía ver el afloramiento rocoso donde había instalado mi trípode. Podía ver mi pequeña tienda naranja a lo lejos. Había estado allí, mirándome, mientras yo miraba el horizonte. Examiné el suelo, busqué huellas, busqué pelo, busqué cualquier señal, y encontré algunas. No eran huellas, no como esperaba, pero sí marcas. El musgo estaba aplanado con un patrón extraño, como si algo pesado hubiera estado allí mucho tiempo. Y en un árbol cercano, de unos 2,8 metros de altura, había arañazos, marcas profundas en la corteza, recientes, hechas por algo con dedos, o garras. Fotografié todo, cada detalle, cada marca. Usé una báscula y puse la mano junto a los arañazos para comparar. Medí distancias con una cinta métrica que llevaba en la mochila. Anoté todo en mi cuaderno. Hora, temperatura, -1 grado, ubicación exacta, observaciones. Pasé 3 horas allí, examinando, midiendo, fotografiando. Y entonces lo oí de nuevo. Pasos. Esta vez más cerca. Venían de lo más profundo del bosque, a mi izquierda. Todo mi cuerpo se paralizó. Giré la cabeza lentamente. Y vi el movimiento, entre los árboles, a unos 100 metros de distancia. Algo enorme, oscuro, caminando entre las sombras. Agarré los binoculares con manos temblorosas, enfoqué y vi. Era ella, más grande de lo que había imaginado. Pelaje marrón oscuro, casi negro, hombros anchos como un armario, brazos largos que casi tocaban el suelo, una cabeza grande, ligeramente cónica. Caminaba a 2 piernas, con una postura extrañamente humana pero poderosa. No me miraba, se movía lentamente por el bosque, deteniéndose para olfatear el aire, para tocar los troncos de los árboles. Me quedé inmóvil, no respiraba, solo observaba. Ella caminó tras un grupo de árboles y desapareció. Esperé, 10 segundos, 20, 30, y entonces reapareció, más cerca, a unos 70 metros de distancia, y esta vez se detuvo, giró la cabeza y me miró directamente. Nuestras miradas se cruzaron. Incluso a través de los binoculares, incluso desde la distancia, lo presentí. Ella sabía que yo estaba allí. Siempre lo sabía. Y por alguna razón, a él no le importó. Nos quedamos así quizá 1 minuto. Ella se quedó quieta. Yo me quedé quieto, sin moverme, sin hacer ruido, simplemente existiendo en el mismo espacio, en el mismo instante. Y entonces, lentamente, se giró y echó a andar de nuevo, desapareciendo entre los árboles, hasta que ya no pude verla. Me desplomé en el suelo, me flaquearon las piernas, me senté sobre el musgo húmedo, temblando, con el corazón latiéndome tan fuerte que me dolía. No era miedo, no exactamente. Era algo más grande. Era asombro, era terror. Era una sensación abrumadora de haber visto algo que no debería existir. Y sin embargo, existía. Regresé al campamento 2 horas después. No cené. Simplemente entré en la tienda y me quedé allí tumbado, mirando el techo de lona, intentando procesar lo que había sucedido. Ella era real. No era una sombra, no era mi imaginación, era real. Y me había mirado a los ojos. Acampé allí 2 días más. La vi 2 veces más, siempre a la distancia, siempre en movimiento, siempre consciente de mi presencia. Y empecé a comprender. No era una amenaza, era solo otra habitante de esa montaña, como yo, como los ciervos, como los cuervos. Cuando regresé a la cabaña al 4.º día, supe que mi vida había cambiado.
Sabía que no podía olvidarlo sin más. Sabía que esto era solo el principio. ¿Y la foto? ¿La foto que lo empezó todo? Aún no la había borrado. Seguía en Instagram. Todavía tenía miles de me gusta. Pero ahora la veía de otra manera. No era solo una foto de paisaje. Era un récord, una prueba, una responsabilidad. Y todavía no sabía qué iba a hacer con ello. Regresé a la montaña 11 días después. No podía alejarme. Intenté retomar mi rutina habitual, editar fotos antiguas, responder a patrocinadores, publicar en Instagram, pero ahora todo parecía vacío. Sin sentido. Como si hubiera visto algo tan grande que el resto de mi vida se hubiera encogido en comparación. Me sentaba en la cabaña, mirando por la ventana, pensando en ella, en esos ojos, en ese momento en que me devolvió la mirada. No se lo dije a nadie. ¿Quién me creería? Y aunque alguien me creyera, ¿qué pasaría después? Reporteros invadiendo la montaña, científicos con equipo, cazadores, curiosos. El bosque se convertiría en un circo. Y ella sería capturada, estudiada, asesinada quizás. No podía permitir que eso sucediera. Esta vez llevé más equipo, una tienda de campaña más grande, más comida, un saco de dormir mejor apto para menos 20 grados. Planeaba quedarme una semana, quizás más. También llevé una grabadora digital, no para filmar, sino para captar sonidos. Quería entender mejor cómo se movía, cómo se comunicaba, si es que se comunicaba. Llegué al mismo lugar el 12 de octubre de 2018. El otoño estaba muy avanzado. Las hojas de los árboles caducifolios habían adquirido tonos rojizos y dorados. El aire era seco y cortante. La temperatura durante el día rondaba los 8 grados. Por la noche bajaba a menos 5 grados. Acampé en el mismo lugar rocoso. Esta vez organicé todo con más cuidado. Dejé comida en un árbol, colgada en una bolsa a prueba de osos. Monté la tienda de campaña con las aberturas hacia el bosque. Quería poder observar sin salir. Pasé el primer día simplemente esperando. Sentado en una roca, con binoculares en la mano, observando la hilera de árboles. Escuchando. El viento soplaba con fuerza, meciendo las copas. Los cuervos volaban, graznando. Una vez vi un ciervo bajando la ladera, deteniéndose a comer entre las rocas, pero ni rastro de él. Esa noche encendí una pequeña fogata, no para cocinar, para eso usaba la estufa, sino para alumbrarme, calentarme y tener compañía. Me senté cerca del fuego, escuchando el crepitar de la leña, viendo bailar las llamas. Y entonces empecé a oír. No eran pasos. Era algo diferente. Un sonido bajo y gutural, como un ronquido lejano. Venía del bosque. Paró. Volvió a empezar. Paró de nuevo. Encendí la grabadora y la apunté hacia el sonido. Grabé durante 15 minutos. El sonido continuaba, intermitente, siempre provenía del mismo lugar. No era un oso. Los osos emiten sonidos más agudos cuando se sienten incómodos. No era un alce. Era algo que nunca había oído, profundo, resonante, casi deliberado. Y entonces se detuvo. Silencio absoluto. Solo se oía el viento y el crepitar del fuego. Esperé otra hora, pero no oí nada más. Apagué el fuego, entré en la tienda e intenté dormir. Me desperté a las 4:20 de la mañana. No sé qué me despertó. No fue un sonido. Fue más bien una sensación. Como cuando sientes que alguien te observa, incluso sin ver a nadie. Abrí los ojos en la oscuridad de la tienda. Mi corazón ya latía aceleradamente antes de que pudiera procesar la razón. Y entonces lo oí. Una respiración pesada, lenta, justo afuera de la tienda. A menos de 2 metros. Me quedé paralizado. Literalmente no podía mover un músculo. Se me cortó la respiración. Volví a escuchar. Una inhalación larga y profunda, luego una exhalación. El sonido era inmenso, como el fuelle de un horno. Lo olí, fuerte, almizclado,
terroso, como tierra húmeda mezclada con algo animal. No estaba mal, simplemente intenso. Ella estaba allí, al otro lado de la fina lona de la tienda. Podía sentirla, podía oírla, y por alguna razón no tenía miedo. Debería haberlo tenido, debería haber estado aterrorizado, pero en cambio sentí una extraña calma, como si, de alguna manera, hubiera venido solo para confirmar que seguía allí, para observar, no para amenazar. Me quedé inmóvil un tiempo indefinido, quizás 10 minutos, quizás 30, solo escuchando su respiración, oliendo su aroma, consciente de cada centímetro de mi cuerpo, de cada latido de mi corazón. Y entonces, lentamente, su respiración se desvaneció. Oí los pasos, esos mismos pasos pesados y pausados alejándose, descendiendo hacia el bosque. Y luego, silencio. No pude volver a dormir. Me quedé allí tendido hasta el amanecer, temblando, no de frío, sino de adrenalina. Cuando la luz empezó a iluminar el cielo, salí de la tienda. El sol aún no había salido, pero ya podía ver. Miré alrededor del campamento. Y las vi. Huellas. No estaban claras, porque el suelo era rocoso y duro, pero dondequiera que hubiera un trozo de tierra, allí estaban, enormes, tal vez 42 centímetros de largo, 5 dedos de profundidad, profundas. Conducían directamente a donde estaba mi tienda y luego de vuelta al bosque. Fotografié todo, usé una cinta métrica, coloqué mi bota, talla 43, junto a la huella para tener una idea de la escala. En comparación, mi bota parecía la de un niño. Medí la profundidad, 5 centímetros hundida en el suelo. Calculé el peso. Calculé que sería entre 280 y 320 kilos, quizás más, es difícil saberlo. Pasé todo el día analizando los alrededores. Encontré más huellas, algunas parciales, otras completas. Encontré pelo, hebras gruesas, de color marrón oscuro, de unos 12 centímetros de largo, enganchadas en una rama baja. Las guardé en una bolsa de plástico. También encontré excrementos, grandes, compuestos principalmente de materia vegetal, frutos silvestres, corteza, fibras, pero también había huesos pequeños, probablemente de roedores. Era omnívora. Lo anoté todo, hice dibujos, tomé fotos, fui metódico, casi científico, porque una parte de mí aún no podía creerlo del todo. Seguía buscando explicaciones racionales, pero la evidencia estaba ahí, tangible, real. Esa noche no encendí una fogata. Quería que se acercara de nuevo, quería verla mejor. Coloqué la cámara en un trípode dentro de la tienda, con el objetivo apuntando hacia afuera por la abertura que había dejado entreabierta. La ajusté a ISO alto para capturar la mínima luz. Me quedé quieto, esperando. No vino. O si vino, estaba demasiado silenciosa para que me diera cuenta. Pasé toda la noche despierto, con los ojos ardiendo de cansancio, pero sin poder dormir. Cuando volvió a salir el sol, salí de la tienda y bajé al bosque. Esta vez me aventuré más a fondo. Seguí lo que parecía un rastro. No un rastro humano, sino un sendero con la vegetación ligeramente pisoteada, con ramas rotas a una altura mucho mayor de lo normal. Caminé despacio, deteniéndome cada pocos metros para escuchar, para observar. El bosque era denso, la luz apenas penetraba. El suelo estaba cubierto de agujas de pino, musgo y hongos que crecían en troncos caídos. Y entonces encontré algo diferente. Un espacio abierto. No muy grande, quizá de 10 metros de diámetro. El suelo estaba despejado de vegetación. Y en el centro había lo que solo puedo describir como una estructura. Ramas grandes, unas de 5 o 6 centímetros de diámetro, rotas y entrelazadas, formando algo parecido a un nido. No era elaborado. No estaba organizado como algo que construiría un humano. Pero era intencional, se podía ver. Me acerqué lentamente, olfateé el aire. Ese mismo olor a almizcle, fuerte aquí, reciente. Examiné las ramas. Algunas se habían roto con fuerza bruta. Las fibras de la madera estaban rasgadas, no cortadas. Ningún animal que yo conociera hacía eso.
Los osos construyen guaridas, pero no así, no sobre el suelo, no con ramas bien ordenadas. Toqué la estructura, la madera estaba fría y húmeda. Me senté fuera del área despejada y simplemente observé. Intenté imaginarla allí, durmiendo, descansando. Intenté imaginar su rutina, cómo pasaba sus días, si estaba sola, si tenía familia, si me tenía tanto miedo como yo a ella. Estuve allí 2 horas, sin hacer nada, simplemente existiendo en ese espacio. Y entonces lo oí. No eran pasos, ni respiración, era un sonido, como una vocalización, baja, profunda, pero modulada, casi como una palabra, pero no lo era. Venía de detrás de mí, a unos 50 metros de distancia. Me giré lentamente, y la vi, de pie entre 2 árboles, no oculta, pero tampoco completamente expuesta, simplemente allí, mirándome. Esta vez, a la luz del día, pude ver mejor. Un pelaje marrón oscuro cubría todo su cuerpo, más denso en el pecho y los hombros. Un rostro ancho y plano, con ojos profundos y oscuros. Una nariz ancha, una boca fina. Brazos extraordinariamente largos, que terminaban en manos grandes, con dedos que parecían humanos, pero más gruesos y fuertes. Piernas poderosas, ligeramente arqueadas. No estaba en una postura agresiva, simplemente observaba, como yo la observaba. No me moví, no cogí la cámara, aunque la llevaba colgada del cuello. No emití ningún sonido, simplemente la miré. Y en ese instante, algo pasó entre nosotros. No sé cómo explicarlo. No fue comunicación verbal, no fue telepática, nada de eso, pero fue un entendimiento. Yo no era una amenaza, ella no era una amenaza. Ambos intentábamos existir en ese lugar. Tratábamos de entendernos. Nos quedamos así un tiempo indefinido. Yo sentado, ella de pie, mirándonos. Y entonces, lentamente, se giró y empezó a caminar. No corrió, no desapareció rápidamente, simplemente caminó tranquilamente entre los árboles hasta que el bosque la engulló. Me quedé allí sentada a otra hora, llorando. No sé por qué lloré, no era tristeza, no era miedo, era algo más grande. Era la abrumadora conciencia de que acababa de presenciar algo que la ciencia decía que era imposible, algo que la mayoría de la gente jamás vería, y que jamás podría demostrar sin ponerla en peligro. Regresé al campamento al anochecer, cociné fideos instantáneos en la estufa, comí mecánicamente, sin saborear nada. Entré en la tienda y me acosté, y por primera vez en días dormí profundamente, sin miedo, sin ansiedad, solo cansancio y una extraña paz. Me desperté con el sol ya alto, debía ser alrededor del mediodía. Salí de la tienda y vi algo que no había estado allí antes. En el suelo, a unos 3 metros de la entrada, había algo. Fruta, un pequeño montón de bayas silvestres, moras, arándanos, algo que parecía cerezas silvestres. Frescas, apiladas en un pequeño montón. Las dejé allí toda la noche mientras dormía. Una ofrenda, un regalo, o quizás solo curiosidad, no lo sé. Pero entendí el gesto. Ella sabía que estaba allí, aceptó mi presencia, y quizás intentaba comunicarse de la única manera que sabía. Recogí la fruta con cuidado, la olí, parecía normal, comestible. Comí un poco, dulce, ligeramente ácida. Dejé la mitad allí, como respuesta, y entonces empecé a desmontar el campamento. Volvería, lo sabía, volvería muchas veces, pero por ahora necesitaba procesarlo, necesitaba entender lo que significaba, no solo para mí, sino para ella, y para el secreto que ahora guardaba. Bajé de la montaña al caer la tarde, con la mochila pesada, las piernas cansadas, pero el corazón más ligero que en años. Había encontrado algo imposible, y decidí protegerlo, cueste lo que cueste. Los meses siguientes lo cambiaron todo. Regresé a esa montaña 17 veces entre octubre de 2018 y marzo de 2019. Siempre sola, siempre en silencio. Cada visita duraba entre 3 y 7 días. Aprendí a moverme por el bosque sin hacer ruido.
Descubrí dónde construía sus nidos. Descubrí 4 lugares diferentes, todos en zonas densas, resguardadas del viento. Descubrí su horario. Era más activa al amanecer y al anochecer. Durante el día, rara vez la veía. De noche, oía sus movimientos, sus suaves vocalizaciones, casi como murmullos. Empecé a dejar ofrendas. No todos los días, pero de vez en cuando. Manzanas, nueces, una vez un trozo de pan. Siempre las aceptaba, y a veces me las devolvía. Bayas silvestres, raíces que no reconocía pero que eran comestibles. Una vez dejó una pluma enorme, creo que de águila, clavada en una rama cerca de mi campamento. No sé si fue intencional o solo casualidad. Pero conservé esa pluma. Todavía la conservo. Los encuentros se hicieron más cercanos, más largos. Al principio se mantenía a una distancia de 50 o 60 metros, pero con el tiempo la distancia disminuyó. 40 metros, 30, 20. En febrero de 2019, durante una inesperada tormenta de nieve, se acercó a 10 metros de mi tienda. Estaba afuera, tratando de proteger mi equipo de la fuerte nevada, cuando la vi emerger de entre los árboles. Dejé lo que estaba haciendo. Ella también se detuvo. Nos quedamos allí, bajo la nieve, mirándonos. Sus hombros estaban cubiertos de copos blancos. Su aliento formaba densas nubes en el aire gélido. Y por primera vez vi algo en sus ojos que reconocí. Curiosidad. Quizá incluso confianza. Se quedó allí unos 5 minutos. Luego se dio la vuelta y desapareció de nuevo en la tormenta. Entré en la tienda temblando. No de frío, sino de la intensidad del momento. Algo estaba sucediendo entre nosotros. Un vínculo. Improbable. Imposible de explicar. Pero real. Mi vida fuera de las montañas empezó a desmoronarse. Dejé de aceptar trabajos. Una revista me ofreció $3,000 por fotografiar una expedición al sur. Rechacé la oferta. Una empresa de equipamiento para actividades al aire libre quería que probara botas nuevas y lo documentara en una serie de publicaciones. También rechacé la oferta. Mis seguidores en Instagram empezaron a menguar. Las publicaciones se volvieron más espaciadas, menos elaboradas. Publiqué fotos antiguas, contenido reciclado. Mi interacción se redujo a la mitad. Un patrocinador me llamó en abril de 2019. Quería saber si todo estaba bien. Dije que sí. Dijo que mis fotos habían perdido calidad, que parecía distante, que quizás era hora de un descanso. Acepté. Colgué el teléfono y no volví a llamar. La verdad es que nada más importaba. ¿Cómo iba a importar? Había visto algo que la ciencia negaba, algo por lo que la gente mataría para capturarlo, y yo era el único que lo protegía. El único que lo sabía. El peso de esa responsabilidad era abrumador. Pero también era un propósito. Por primera vez en años tenía una verdadera razón para existir. En junio de 2019, alguien casi lo descubrió. Estaba en las montañas, en mi campamento habitual, cuando oí voces humanas. 2 hombres, excursionistas, subían por el sendero, riendo, hablando en voz alta. Entré en pánico. Si la veían, si tomaban fotos, todo estaría perdido. Corrí a interceptarlos. Inventé una historia sobre osos agresivos en la zona. Dije que había visto huellas enormes, que no era seguro. Se asustaron, preguntaron si debían informar a las autoridades. Dije que ya lo había hecho. Mentí. Bajaron. Me quedé observando hasta que estuvieron seguros de que se habían ido. Y luego fui al lugar donde sabía que estaba. La encontré escondida entre las rocas, inmóvil, observando. Ella también había escuchado las voces, se había escondido, era inteligente, más de lo que había imaginado. Me senté en una roca a 20 metros de distancia. Hablé en voz baja. No sé si entendió las palabras, probablemente no, pero entendió el tono, comprendió la intención. Le dije que estaba a salvo, que no dejaría que nadie la encontrara. Me observó un buen rato, y luego, lentamente, salió de su escondite y desapareció en el bosque. Así pasaron los años, 2019, 2020, 2021. Vivía para esas escaladas. Todo lo demás era solo un intervalo. Mi cuenta bancaria se redujo.
Vendí mi equipo fotográfico más caro, lentes que costaban 5,000 cada uno. Cancelé suscripciones, reduje los gastos al mínimo. Comía arroz, frijoles, pasta, no me importaba. El dinero no significaba nada comparado con lo que tenía. En 2020, durante la pandemia, la montaña se volvió más concurrida. La gente huía de las ciudades, buscaba aislamiento, naturaleza. Tuve que ser más cuidadoso. Cambié mi horario, acampé en lugares menos visibles. A veces me quedaba despierto toda la noche solo para asegurarme de que no hubiera nadie. La paranoia aumentó. Cada coche que veía en el camino de tierra, cada sonido extraño, cada movimiento en el bosque. Estaba constantemente alerta, constantemente asustado. ¿Y la foto? Esa foto original que lo empezó todo, seguía en Instagram. Tenía 14,000 me gusta. Pero ahora, cada vez que la veía, sentía náuseas, porque sabía lo que representaba. Un error, una vulnerabilidad, una amenaza. Cada día que pasaba, alguien podía ver lo que había visto ese primer seguidor. Podía compartirlo, podía difundirlo, y entonces comenzaría la caza. Pensé en borrarla 1000 veces, pero tenía que llamar a la atención. La gente preguntaría por qué, especularían. Quizás incluso guardarían la foto antes de que desapareciera. Así que la dejé ahí, una bomba de relojería digital, a punto de explotar. En septiembre de 2021, 3 años después del primer avistamiento, tuve mi encuentro más cercano. Estaba sentado junto al arroyo en el bosque, llenando botellas de agua, cuando la sentí. Esa presencia inconfundible. Me giré lentamente. Y ella estaba allí, a menos de 5 metros. Por primera vez tan cerca, pude ver cada detalle. Las arrugas alrededor de sus ojos, las viejas cicatrices en su brazo izquierdo, la forma en que sus dedos eran más largos y gruesos que los humanos, pero articulados de la misma manera. Sus ojos, marrón oscuro, profundos, inteligentes, me estudiaron con la misma intensidad con la que yo la estudiaba a ella. No me moví, apenas respiraba. Dio un paso adelante, luego otro. Estaba a 2 metros de mí. Podía sentir el calor de su cuerpo, su aroma, terroso, animal, pero no desagradable. Extendió una mano, lentamente, vacilante, como si ella también tuviera miedo. Sus dedos se detuvieron a centímetros de mi cara. No me tocó, solo observó, como si intentara comprender quién era yo, igual que yo intentaba comprender quién era ella. Nos quedamos así un tiempo indefinido. Y entonces, tan lentamente como se había acercado, retrocedió. Retrocedió 2 pasos. Luego se giró y desapareció entre los árboles. Me desplomé junto al arroyo. Lloré, otra vez, porque aquello había sido más íntimo que cualquier contacto humano que hubiera tenido, más real, más puro. Y fue en ese momento que tomé la decisión. La foto tenía que desaparecer. El riesgo no importaba, las preguntas no importaban. Ella había confiado en mí, se había acercado a mí, y no podía traicionar eso. No podía permitir que esa evidencia existiera ni un solo día más. Regresé a la cabaña esa noche. Abrí Instagram en mi computadora. Encontré la foto. La miré una última vez. Ese bosque oscuro. Esa figura borrosa entre los árboles. El comienzo de todo. Y entonces, con mano temblorosa, pulsé borrar. Confirmé. Y desapareció. Borrada de internet. Borrada de la existencia pública. Solo quedó en mi memoria. Y en la cámara que nunca volví a encender. Nadie se dio cuenta. Nadie preguntó. La foto simplemente desapareció en el mar de contenido efímero de Internet. Y sentí un inmenso alivio, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Ahora estaba más segura, y pude dormir un poco mejor. Pero el costo fue alto. Sin esa foto, sin las publicaciones constantes, mis patrocinios desaparecieron por completo. Mis ingresos se redujeron a casi 0. En 2022 tuve que empezar a vender cosas, mi auto,
Muebles, equipo de campamento viejo, cualquier cosa para mantener la cabaña, para mantener la libertad de escalar esa montaña cuando fuera necesario. Mis amigos, los pocos que tenía, dejaron de contactarme. Mi familia se había dado por vencida hacía mucho. Novias nunca duraron. ¿Cómo podrían? No podía explicar dónde pasaba la mitad de mi tiempo. No podía compartir lo que realmente me importaba, así que me quedé solo. Elegí la soledad, porque valía más que cualquier relación humana. Era, no sé, trascendental. Los años 2022 y 2023 fueron los más intensos. Subí a la montaña cada 10 o 12 días. Me quedaba una semana. Bajé 3 días solo para reponer provisiones. Luego volví a subir. Mi cuerpo se adelgazó, se volvió resiliente, se adaptó a la altitud, al frío, al esfuerzo constante. Tenía la cara quemada por el sol y el viento, las manos callosas y agrietadas. Parecía 10 años mayor. Me sentía 20 años mayor. Pero no me importaba. Aprendí mucho sobre ella en esos años. Aprendí que emigraba. Durante el crudo invierno descendía a valles más bajos. Regresaba en primavera. Aprendí que se comunicaba, no con palabras, sino con sonidos modulados, golpeando los troncos de los árboles, rascando la corteza, dejando ramas rotas en patrones específicos. Eran mensajes. ¿Para quién? ¿Para mí? ¿Para otros como ella? No lo sé. Nunca vi a otra. Pero creo que existieron, debieron existir. No podía ser la última. Aprendí que era amable. Nunca, en todos esos años, mostró agresividad. Nunca gruñó, nunca arremetió. Incluso, cuando me acercaba demasiado sin querer, simplemente retrocedía. Respetaba los límites, como si supiera que era frágil, que podía lastimarme sin esfuerzo y decidía no hacerlo. Aprendí a amarla, no románticamente, nada de eso, sino como se ama algo excepcional, algo preciado, algo insustituible. Se convirtió en el centro de mi vida, el único punto fijo en un mundo que ya no tenía sentido. Y luego, en marzo de 2024, desapareció. Fui a las montañas como siempre. Acampé, esperé. 3 días, 4, una semana. Ni rastro, ni huellas frescas, ni vocalizaciones, nada. Busqué en todos los lugares que conocía, los nidos, las zonas de alimentación, el arroyo donde bebía agua, todo vacío. Regresé al mes siguiente, nada. En mayo, nada. Junio, julio, agosto, nada. Pasaron 8 meses, y ella simplemente desapareció. Quizás emigró a otra zona, quizás murió, quizás la descubrieron y la capturaron, y yo nunca lo supe. No lo sé, y nunca lo sabré. Y esta incertidumbre me está matando. Porque la protegí durante 6 años, lo sacrifiqué todo, y al final no pude evitar que desapareciera. Te lo digo ahora porque ya no soporto llevar esto solo. 8 meses sin verla, 8 meses escalando esa montaña cada semana, buscando señales, encontrando solo silencio. Y cada día que pasa, la culpa se hace más fuerte. Porque borré la foto, borré la única prueba real de su existencia. Y ahora, si algo le pasó, si la capturaron, la hirieron, la mataron, no hay constancia, no hay pruebas, no hay nada más que mi palabra. ¿Y quién me creería? La última vez que la vi fue el 12 de marzo de 2024. Un día despejado y frío, con el sol brillando sobre la nieve que aún cubría las partes altas de la montaña. Estaba en mi campamento habitual, preparando café, cuando la sentí, esa presencia familiar. Me giré y allí estaba, al borde del claro, a unos 15 metros. Pero algo era diferente. Parecía cansada. Sus movimientos eran más lentos. Había cierta reticencia en su forma de moverse, como si cada paso le costara esfuerzo. Me acerqué lentamente. Ella no retrocedió. Estuvimos cerca, más cerca que nunca, salvo por aquel encuentro en el arroyo 3 años antes. Podía ver sus ojos con claridad, y vi algo en ellos que nunca antes había visto. No sé si era tristeza, no sé si era un despido, pero era algo definitivo, como si lo supiera, como si se estuviera despidiendo. Extendí la mano,
algo que nunca había hecho. Ella me miró la mano un buen rato, y entonces, por primera y única vez, la tocó. Sus dedos, enormes, ásperos y cálidos, rozaron ligeramente los míos, menos de un segundo, y entonces retrocedió, se dio la vuelta y se adentró en el bosque. No miró atrás. Me quedé allí, con la mano aún extendida, sabiendo en el fondo que había sido una despedida. Esperé 3 días más en ese campamento. No regresó. Bajé a la cabaña con el corazón apesadumbrado. Y desde entonces, nada, silencio absoluto, como si nunca hubiera existido. Durante los siguientes meses, regresé 16 veces. Acampé en todos los lugares que conocíamos. Busqué nuevas señales, nuevos nidos, nuevas huellas. Encontré algunos rastros antiguos, un nido abandonado, pelos atrapados en las ramas, huellas borradas por la lluvia, pero nada reciente, nada que indicara que ella todavía estuviera por allí. Empecé a cuestionarme, ¿lo habría imaginado todo? ¿Habrían sido los 6 años de encuentros una especie de delirio? Pero entonces miró las fotos que había tomado, no de ella directamente, sino de los lugares, las huellas, los nidos. Miró la pluma de águila que ella había dejado. Yo miré las notas detalladas en mi cuaderno, fechas, horas, medidas, descripciones, todo meticulosamente documentado. No era un delirio, había sido real. Ella había sido real. La cabaña está vacía ahora. Vendí casi todo lo de valor. Lo que queda apenas cubre los gastos básicos. Vivo de ahorros que no me durarán ni 6 meses. Mis amigos se han ido. Mi familia me abandonó hace años. No tengo trabajo. No tengo un futuro planificado. Solo tengo la montaña y el recuerdo de ella. La gente me pregunta por qué ya no lo intento, por qué no vuelvo a la fotografía profesional, por qué no reconstruyo mi vida. ¿Cómo puedo explicarlo? ¿Cómo puedo decir que todo lo que tenía sentido para mí desapareció en un bosque en marzo y no ha regresado? ¿Cómo puedo decir que pasé 6 años protegiendo algo que todo el mundo dice que no existe y que ahora ni siquiera sé si sigue existiendo? Pienso mucho en la decisión de borrar la foto. ¿Fue lo correcto? ¿La protegió? ¿O simplemente aseguró que cuando desapareciera, desapareciera sin dejar rastro? Si hubiera conservado esa foto, si la hubiera compartido, tal vez la habrían estudiado, protegido, preservado. O tal vez la habrían perseguido y asesinado. Nunca lo sabré, y eso me destroza por dentro. Hay noches que no duermo. Me quedo en la cama, mirando al techo, repasando cada encuentro, cada momento. Intento encontrar alguna pista que explique su desaparición. ¿Estaba enferma? ¿Estaba herida? ¿Se estaba mudando a un nuevo territorio? ¿O ocurrió algo peor? ¿Cazadores? ¿Investigadores que no vi? ¿Algo natural? ¿Una caída? ¿El ataque de otro animal? ¿La vejez? ¿Parecía vieja? Nunca lo pensé. ¿Cuántos años vive una criatura como ella? ¿Tendría 60, 70, 100 años? No tengo forma de saberlo. Sus ojos eran viejos, eso lo sabía. Tenían profundidad, experiencia, dolor quizás, como si hubiera visto mucho, vivido mucho, sobrevivido mucho. Hay días en que me enojo, enojado con ella por desaparecer, enojado conmigo mismo por no hacer más, por no documentar mejor las cosas, por no encontrar a otras como ella, por no protegerla mejor, por aferrarme tanto a algo que siempre supe que podía perder. Pero la mayor parte del tiempo solo siento gratitud, porque durante 6 años viví algo extraordinario. Conocí a un ser que no debería existir. Forjé un vínculo que desafiaba la lógica, la razón y la explicación. Me confiaron un secreto que cambió por completo mi identidad. Y por mucho que me duela ahora, por mucho que su ausencia sea un peso constante en mi pecho, no cambiaría nada. Lo haría todo de nuevo, exactamente igual. La gente vive vidas enteras sin experimentar nada verdaderamente trascendental, sin tocar jamás algo más grande que ellos mismos. Yo lo tuve. Durante 6 años lo tuve.
Viví en un estado constante de asombro, admiración, amor y propósito. Valía más que todos los años anteriores juntos. Y sí, lo sacrifiqué todo. Dinero, carrera, relaciones, salud mental, quizá incluso mi cordura. ¿Pero qué gané? Adquirí la comprensión de que el mundo es más grande de lo que nos cuentan, que los misterios aún existen, que la magia, no en el sentido sobrenatural, sino en el sentido de algo inexplicable y profundamente hermoso, aún es posible. Sigo subiendo la montaña, cada semana, sin falta, acampo en el mismo lugar. Espero, observo, escucho. Ya no tengo esperanzas de volver a verla. En realidad no, pero seguiré. Porque si existe la más mínima posibilidad de que regrese, necesito estar allí. Necesito que sepa que no me he rendido, que todavía protejo ese lugar, que todavía lo recuerdo. A veces dejo ofrendas, manzanas, nueces, como antes. Nadie las toca, pero las dejo de todos modos, porque los rituales importan, porque la fe importa. No la fe religiosa, sino la fe en que existe algo superior a nosotros y merece respeto, merece protección. Si has llegado hasta aquí, hasta el final de esta confesión, quizá entiendas por qué algunos secretos valen más que cualquier prueba, por qué algunas cosas deben permanecer ocultas, no por vergüenza, sino por amor, por protección, porque el mundo no está listo, quizá nunca lo esté. Nunca probaré su existencia. Nunca mostraré fotos, videos, ni pruebas físicas irrefutables. Y no pasa nada, porque no me correspondía demostrarlo. Era suya. Y mi papel no era revelarla al mundo. Era protegerla del mundo. ¿Fracasé en esto? No lo sé. Quizás esté bien. Quizás esté en algún valle remoto, lejos de los humanos, viviendo en paz. Quizás haya encontrado a otros de su especie. Quizás sea feliz, si criaturas como ella pueden ser felices. Me gusta pensarlo. Me gusta imaginar que está bien, que nuestra separación fue su decisión, no la consecuencia de algo terrible. Pero la verdad es que no lo sé, y nunca lo sabré. Y eso es lo más difícil de soportar. No la soledad, no la pobreza, no el juicio silencioso de las pocas personas que aún se cruzan en mi camino y me ven como una loca, una fracasada, una perdida, sino la incertidumbre, el no saber. Si pudiera verla una última vez, solo para asegurarme de que está bien, creo que podría seguir adelante. Creo que podría reconstruir una vida normal. Pero sin eso, estoy atrapado, atascado en esa montaña, atascado en esos 6 años. Atascado en la esperanza irracional de que un día, al doblar una esquina en el bosque, la veré allí, de pie, mirándome, como siempre lo hacía. Y hasta que llegue ese día, si es que llega, seguiré escalando, seguiré esperando, seguiré protegiendo ese secreto, porque es todo lo que me queda. Es mi única conexión con algo que importaba, que realmente importaba. Si estás leyendo esto, si has llegado hasta aquí, solo te pido una cosa. Si un día ves algo imposible en el bosque, en las montañas, en lugares donde rara vez los humanos van, no se lo digas a nadie. No lo fotografíes, no lo compartas. Simplemente obsérvalo. Simplemente respétalo. Y agradece haber sido elegido para presenciarlo, porque estas experiencias son raras, valiosas y frágiles. Y quizá, si tienes mucha suerte, como yo, esa cosa imposible confíe en ti, te permita entrar en su mundo, y entonces lo entenderás. Entenderás por qué hice lo que hice, por qué lo dejé todo. ¿Por qué sigo escalando esa montaña, semana tras semana, incluso sin esperanza? Porque hay cosas que nos superan y merecen protección, cueste lo que cueste. Ella estaba allí, sé que estaba, y donde quiera que esté ahora, espero que esté a salvo, espero que sea libre, y espero que, de alguna manera, sepa que alguien se preocupó, que alguien la vio, que alguien la recordó, y nunca, nunca lo olvidarás.